Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa acá en Santiago. Eh, Espero que tengamos representantes ojalá de todas las regiones que estén interesadas en este llamado de la colaboración chileno-alemana y en específico el cofinanciamiento CREA y Valida STEAM. Soy Cristian Castanueva, voy a estar con ustedes junto a José Vera Solís. También nos acompaña Catalina Meri Romo de la Subdirección de Entorno para la Innovación. Junto a José somos de la Subdirección de Innovación, perdón, ah, de Innovación Empresarial e Internacionalización, perdón. Y vamos a presentar este llamado junto a empresas alemanas. Les voy a pedir que toda pregunta, consulta, duda la dejen directamente por el sistema pregunta y respuesta. Y las que no alcancemos a contestar, las podremos ver eventualmente al final de la sesión. Así que voy a empezar compartiendo em, y luego le voy a dar el pase. em, a José, quien explicará cómo completar el formulario de postulación internacional, que debe ser completado en inglés y que se completa con la empresa alemana. Perfecto. Vamos. La colaboración internacional. En el fondo, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque queremos que ustedes se vinculen con empresas internacionales. Nosotros desde Corfo estamos liderando un proceso de internacionalización de empresas chilenas a través del desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Estamos buscando, porque vemos que muchas de nuestras empresas tienen alto capital humano, grandes capacidades de investigación y desarrollo, pero en muchas cosas, en muchos elementos a lo mejor de acceso a tecnología y nuevos conocimientos podríamos estar tal vez un tanto al debe. Entonces, vemos una oportunidad en la colaboración internacional para que nuestras empresas se vinculen con empresas de otros países y desarrollen bienes, procesos, servicios para acceder a mercados altamente competitivos, como también asimilar nuevos procesos, nuevas tecnologías para que puedan ser incorporadas en el mercado chileno. Así buscamos que las empresas chilenas aumenten la sofisticación productiva y esto sea a través de una colaboración global, de tal manera que también haya una reciprocidad entre los beneficios de esta colaboración. Los beneficios es primero que Chile es un banco de prueba, entonces las empresas internacionales ven una opción de vincularse con empresas chilenas. La colaboración internacional puede ser un puente a mercados tanto emergentes como eh, consolidados, de tal manera de posicionar a nuestra empresa con un cierto liderazgo. Y finalmente, tanto en Chile como en el extranjero existe un alto capital humano que podemos aprovechar y que además existe cofinanciamiento público para desarrollar estos proyectos que vinculan a empresas de dos países, en este caso Chile y Alemania, con quienes compartimos hartos desafíos globales que estamos alcanzando y estamos tratando de impulsar soluciones para los mismos. Y dentro de esto está la colaboración chileno-alemana, donde Corfo, junto al Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de la República Federal Alemana, eh, están con una convocatoria conjunta para desarrollar proyectos colaborativos I más D más I entre empresas de las dos naciones, de tal manera que desarrollemos nuevos o mejorados productos, bienes, servicios y o procesos con aplicaciones industriales. Es decir, buscamos que este desarrollo tecnológico llegue a mercado, presentando de esta manera una ventaja comparativa tanto en nuestro país como en Alemania y también posiblemente en otros mercados europeos. Este acuerdo potencia la colaboración, fomenta además la internacionalización, porque
Al vincularme con una empresa alemana, yo perfectamente podría escalar al mercado alemán, como también puedo atraer empresas alemanas que permitieran de alguna manera ser parte de que Chile es un mercado con un amplio abanico de oportunidades para hacer pruebas, entre otros elementos. Este acuerdo es bastante, no lleva mucho tiempo, partió en 2023. Los proyectos colaborativos internacionales tienen ciertas complejidades porque primero hay que tener un partner adecuado para desarrollar y también confiar. Y en este aspecto nosotros hemos apoyado ya 4 proyectos entre 2023 y 2025 y totalizando casi 660 millones de pesos en financiamiento público a empresas chilenas. Adicionalmente, existe que el SIM Alemania, que es la agencia contraparte nuestra, ellos entregan cerca de 235, 230 millones de pesos a los proyectos, de tal manera que un puro proyecto, además de estos 660 millones que hemos entregado en 4 proyectos, tiene también financiamiento público alemán a través de la empresa alemana. De esta manera, un proyecto, al ser financiado por 2 agencias, tiene una mayor envergadura y esperamos también que un mayor impacto. El llamado que nos convoca para esta colaboración entre empresas chilenas y alemanas junto a a las agencias de financiamiento es el llamado Crea y Valida SIM. Este llamado consta de 3 etapas con las cuales uno puede postular. En primer lugar, tenemos el perfil de proyecto. Y el perfil de proyecto es optativo, ¿ya? ¿Qué buscamos con este perfil de proyecto? Apoyarlos no solo en el proceso, sino yo diría más en el contenido del proyecto colaborativo que van a presentar con una empresa alemana. Se completa a través del formulario Charlie y tienen plazo para entregar hasta el 30 de enero. Toda postulación posterior al 30 de enero no, de perfil de proyecto no va a ser tomada en consideración. Sin embargo, si ustedes no lo enviaron de aquí al 30 de enero, de igual manera pueden postular posteriormente al cofinanciamiento. Recomendamos, no obstante, enviarnos el perfil y nosotros contestaremos a la brevedad posible para que les podamos dar un feedback, les podamos dar ciertos tips, también podamos sostener reuniones con ustedes de tal manera que la postulación sea la mejor posible. En segundo lugar, y esto lo va a ver más en detalle luego José en la segunda parte de este webinar, tenemos la propuesta conjunta y el acuerdo consorcio. Como esta es una convocatoria internacional, existe una postulación en estos instantes a Corfo y una postulación que deben hacer las 2 empresas de manera conjunta. Y este es un formulario que deben completar en inglés. Este formulario está disponible en la plataforma tanto del SIM como de Corfo y busca entregarnos de alguna manera un contexto, un paraguas del proyecto completo, no solamente de la fase chilena del proyecto, sino que eh, del proyecto en su totalidad, donde están las actividades chilenas, las actividades de la empresa alemana, todas las actividades conjuntas que son parte del proyecto. Esto se completa en inglés y se entrega, como ustedes pueden ver, el 31 de marzo del próximo año. eh, Se entrega en conjunto, además, a la postulación a Crea y Valida SIM. Este documento se adjunta a la postulación nacional y se envía todo em, por el sistema. Adicionalmente, como esto es un consorcio que se postula, se les va a pedir un acuerdo de consorcio el cual es un borrador y regula de alguna manera las partes en las cuales las empresas chilenas y alemanas van a trabajar. Es un formato libre y de acuerdo a las bases, ustedes pueden revisar los,
los temas que se solicitan, pero no tiene mayor complejidad, es sencillo y es simplemente cumplir con lo que está estipulado en las bases. La tercera fase de postulación es el proyecto colaborativo de investigación, desarrollo e innovación. Y esta fase es también obligatoria y es ya postular el proyecto que le compete del proyecto global a la empresa chilena, todas las actividades que le competen a la empresa chilena, a la personalidad jurídica nacional. Eh, si ustedes mandan el proyecto colaborativo con partner alemán, pero no adjuntaron eh, el documento que explica la postulación global, la postulación no va a ser tomada en consideración y va a quedar como no admisible. Por tanto, es muy importante que cuando ustedes manden el proyecto colaborativo, donde ustedes tengan el nombre del proyecto, el resumen, el diagnóstico, completen en la estructura de costo, etcétera, etcétera, adjunten por favor la propuesta en inglés también. Y como les comentaba, los dos elementos se entregan el 31 de marzo. Este proyecto colaborativo, como les comentaba al inicio, busca apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, bienes, procesos de servicio que requieran investigación y desarrollo, y está abierto a personalidades jurídicas constituidas de Chile que hayan transcurrido al menos 24 meses desde la fecha de inicio de actividades y que tengan ventas en los últimos 24 meses, no tiene que ser todos consecutivos. Em, Tienen que vincularse con una empresa alemana y esta empresa alemana debe ser una pyme. Si ustedes se vinculan con una empresa grande alemana, adicional a la empresa grande debe venir una pyme. Entonces ya tendrían que tener una vinculación con dos empresas. Así que recomendamos trabajar directamente con una pyme, ya que de alguna manera facilita un poco el proceso de postulación. Ahora, si lo hacen con una empresa grande y una empresa pequeña o mediana alemana, no hay ningún problema porque el proyecto también vale. Además, podemos contar con asociados, entidades colaboradoras, son opcionales, ustedes lo deciden, y esperamos tener nuevos mejorados productos, bienes, servicios que requieran I+D. Es importante que esta propuesta posibilite que la solución tecnológica ingrese a mercado, eso también es parte del resultado, y que las capacidades de innovación de la empresa, debido a que estoy trabajando con una empresa que probablemente tiene ciertos niveles, o sea, al menos viene de un mercado altamente innovador con altos índices de innovación, nosotros podamos adquirir y mejorar nuestras capacidades de innovación o al menos fortalecerlas. Las empresas pequeñas y micro, nosotros les vamos a financiar hasta un 80% del proyecto, con tope de 220 millones de pesos, mediana un 60% y una empresa grande un 40%. Entregamos hasta 220 millones de pesos, mientras que el SIM alemán entregará cerca de 230 millones de pesos. Entonces, los montos en general son bastante parejos. Pueden tener fácil un proyecto con mínimo de 450 millones de pesos de financiamiento público, más los cofinanciamientos de la empresa chilena correspondiente y los cofinanciamientos correspondientes a la empresa alemana. Este proyecto colaborativo o sea, permite la participación también de organizaciones de investigación según las bases normativas, sí. O sea, perfectamente puede venir una pyme alemana junto con un centro de estudio alemán. Eso no está totalmente eh, permitido. Y lo que es bien importante es que el proyecto colaborativo dé cuenta que una ventaja obvia y que hay una cierta valorización del trabajo colaborativo. En el fondo, si el proyecto colaborativo nosotros notamos que no requiere un partner, el proyecto no va a avanzar.
debe haber un virtuosismo entre el partner chileno y el partner alemán y que este se traduzca en un proyecto de tal manera que los dos se beneficien no solamente em, por los cofinanciamientos, sino que por el trabajo conjunto. Ahí es donde está la importancia de este cofinanciamiento. Esto lo voy a comentar, pero luego José lo va a explicar en mayor detalle en el formulario que va a revisar, que es de la propuesta global. Em, Cuando hacemos proyectos de colaboración internacional, estos deben ser bien equilibrados. Debe haber una cierta contribución al proyecto equitativa entre las partes. Entonces, em, si en un proyecto de dos empresas, nadie podrá aportar más del 70% del total de mesas del proyecto y persona al mismo proyecto. Siempre debe haber una relación, en este caso 70-30. Em, no me puedo pasar el 70%, pero tampoco puedo hacer menos del 30%. Eso es como, es la línea de base. Y si es de más de dos empresas, es decir, supongamos el caso que tenemos una empresa chilena, tenemos una empresa grande alemana y una empresa mediana alemana, no puede haber un aporte superior al 50% del proyecto, ¿ya? Em, Esto es altamente relevante porque lo revisamos al momento de la postulación global y nos indica si el proyecto va a ser una colaboración, si es simplemente eh, una atracción de una de las partes para insertarse en el mercado, o si bien vemos que hay una solución colaborativa. Así que, por favor, revisen esto al momento de postular. Además, como nosotros financiamos a la empresa chilena, es importante que tengan en cuenta que em, al menos el 50% del cofinanciamiento debe ser eh, gastado en Chile, junto con sus actividades respectivas. ¿Qué financiamos nosotros con este cofinanciamiento, perdón? Recursos humanos, contratación de una o más entidades colaboradoras, actividades necesarias para el desarrollo del prototipo. Recuerden que el proyecto se postula en fase ya de que tenemos prototipo. Todo lo que es actividades necesarias de protección intelectual, validación técnicas y lo que me permita escalar en el nivel em, comercial. Podemos tener gasto de inversión, es decir, de compra de tecnología necesaria y requerida para desarrollar un proyecto, sí, pero solamente hasta un 30% del subsidio, y podemos tener un gasto de administración de no más del 10% del subsidio. Y bueno, esto lo pueden revisar en mayor detalle también las bases, pero importante tener en cuenta de que se evalúan cuatro temas: problema, desafío, oportunidad, la solución de la propuesta para el mercado y su implementación productiva, como también los recursos humanos del proyecto, ¿ya? Y me quiero detener un poco en la solución propuesta, donde la metodología es clave junto con su grado de novedad y la diferenciación de la actividad I+D. Y también revisamos considerablemente tanto el impacto como la escalabilidad, ya que buscamos que la innovación llegue finalmente a mercado. Eso es, le quiero dar el pase ahora a mi colega José Vera, quien les explicará cómo formular la postulación global y que debe ser en inglés. José, todo tuyo. Súper, muchas gracias. Hola a todos, un gusto saludarlos. Voy a compartir la pantalla. Uy, bien, aquí vamos. Bueno, mi nombre es José Vera, soy ejecutivo técnico de la Subdirección de Innovación
empresarial e internacionalización de la Gerencia de Innovación de Corfo. Y en este momento voy a quizás profundizar en el formulario de la fase internacional, no confundirlo con el perfil de proyecto que mencionaba Cristian, que se presenta a través de la plataforma Charlie. Catarina vi que compartió el enlace para acceder al formulario que voy a presentar a continuación. Como bien decía Cristian, este formulario se responde en idioma inglés. Eh, este formulario es un documento en formato PDF, ¿sí? Entonces se descarga y se rellena como en el escritorio, por así decirlo, y tiene que rellenarlo la empresa tanto alemana como la empresa chilena. Eh, ¿Cuál es el contenido de este formulario? Primero nos va a preguntar por información general del proyecto en conjunto, ¿sí? El proyecto que se va a dar de forma colaborativa entre la empresa chilena y la empresa alemana. En ese sentido, tenemos que asignarle un acrónimo al proyecto, tenemos que definir un título. Mucho cuidado con los caracteres máximos que exige el formulario, ¿sí? Son caracteres, es decir, que se consideran los espacios dentro de la contabilización. Por lo tanto, ahí la recomendación es reducir el número de párrafos y aplicar la máxima capacidad de síntesis que puedan tener para que entre dentro de todos los campos que se van a exigir y cumplir con el máximo de caracteres. Posterior al título, lo que hay que poner es el resumen del proyecto en conjunto, ¿sí? El proyecto que se va a desarrollar en colaboración Chile-Alemania. Tenemos que definir también un área tecnológica que se va a desarrollar, un sector de mercado objetivo al cual está orientado el desarrollo de este proyecto, una fecha de inicio, la fecha de término y por supuesto el periodo de duración del proyecto en su conjunto. Esta parte es del proyecto global. Avanzando en el formulario, luego nos vamos a encontrar con una tabla. En esta tabla tenemos que definir cuáles son las empresas que van a estar colaborando en el proyecto. Empresas chilenas, empresas alemanas, plural o singular. ¿Sí? Pueden ser varias empresas chilenas, pueden ser varias empresas alemanas, pero tiene que haber al menos una empresa chilena y una empresa alemana. Tenemos que definir cuál es el tipo de organización. Más adelante voy a mostrar un poco la lista desplegable que se da en esta segunda columna. En la tercera columna nos van a preguntar por el country code, que es el código de país. Este código de país también está señalado más adelante. Tiene que ser el código de país según la norma ISO. La norma ISO establece los códigos de país y a cada país se le asignan 3 letras. Ahí puse un ejemplo que es el caso de Chile. El código ISO de Chile es CHL. No confundirlo con la extensión que puede tener cada país, que en el caso de Chile sería CL simplemente, sino que tener ojo en rellenarlo según la norma ISO. Para cada empresa también, en la cuarta columna, debemos poner la dedicación en meses que se va, con la que se va a comprometer para el desarrollo del proyecto colaborativo. Y en la quinta columna se debe poner el costo o el, el valor o el monto que va a aportar la empresa al proyecto en su totalidad, ¿sí? Este es como el esquema general de cada empresa y de esa forma la caracterizamos. Avanzando en el formulario de postulación internacional, de la fase internacional, debemos señalar cuál va a ser la empresa que va a actuar como partner número uno y que además va a tener el rol de coordinador del proyecto, ¿sí? En este sentido, a esta empresa tenemos que caracterizarla, tenemos que asignarle un nombre corto, luego el nombre largo, que puede ser el nombre, o sea, que tiene que ser el nombre en el caso de Chile del objeto, la razón social, definir dónde está ubicada esta empresa. Y si se fijan, abajo el mismo formulario nos indica un enlace donde podemos encontrar todos los códigos de países. En este caso sería simplemente Chile y Alemania. Alemania, el código, si no me equivoco, es GER. Avanzando en el formulario, tenemos que luego definir para la empresa coordinadora, siempre el capítulo 1 es para la empresa coordinadora,
qué tipo de organización es. Y en este sentido se abre una lista desplegable donde podemos definir que el tipo de organización es una small o medium enterprise, son empresas pequeñas, medianas, una empresa grande, una large company, un instituto de investigación o otro. Luego tenemos que definir o sea, describir brevemente cómo es la organización, o sea, a qué se dedica, cuándo se fundó, etc. Avanzando en el formulario, va a preguntar cuál es la experiencia que tiene en el sector al cual se está aplicando. También lo mismo, cuántos años de antigüedad tiene, a qué se ha dedicado, un poco hablar de el giro también es importante que lo puedan plasmar en este apartado. Avanzando al 1.5, y aquí es súper importante, por eso lo destaqué, tenemos que definir cuál va a ser el título del subproyecto. Como este apartado es solamente de la empresa coordinadora, o sea, capítulo número 1 de la empresa coordinadora, tenemos que del título global de colaboración del proyecto grande, tenemos que definir cuál es el título del subproyecto que va a desarrollar la empresa 1, o sea, la coordinadora, que es diferente del título colaborativo. En el siguiente cuadro tenemos que desarrollar cuál es la contribución que va a hacer esta empresa coordinadora al proyecto y cuáles son las diferencias y el aporte de valor que va a hacer al proyecto frente a las empresas partners. Luego se tiene que definir cuál es el costo total del aporte, el monto total que aporta esta empresa coordinadora en función del costo en recursos humanos, otros costos, costos en subcontrato por actividades de investigación y desarrollo, y eso nos va a dar el total. Todo esto en euros. A continuación, tenemos que definir cuáles son los work package, las actividades en el fondo que van a desarrollar, que va a desarrollar la empresa coordinadora para el proyecto. Tenemos que también asignar cuánto es el tiempo que se va a dedicar para cada actividad eh, y cuál va a ser la descripción de esta actividad, o sea, de qué se trata la actividad. Bueno, aquí puse la mitad de la tabla, pero tienen hasta abajo 10 work package para poder rellenar. Y un poco tipo carta Gantt. Y finalmente, para terminar con la parte de la empresa coordinadora del proyecto, se tiene que firmar a través del representante legal, súper importante que sea el representante legal quien firme este documento, la carta de intención. Es decir, poner el acrónimo del proyecto, identificar cuál es la empresa y también identificar nombre, apellido y la función del representante legal. Todo esto para la empresa coordinadora. Básicamente lo que dice esta declaración de interés es que se conoce el contenido del proyecto y a lo que se están comprometiendo, ¿sí? Y al final tienen un espacio para poder firmar. Haciendo un breve resumen, entonces la primera parte era identificación del proyecto global, el proyecto internacional, y luego el capítulo 1 era solamente de la entidad coordinadora. Si soy tan pesado con esto es porque luego viene el capítulo 2, donde identificamos a la empresa partner. Entonces, los mismos campos que rellenamos para la empresa coordinadora, en este caso tenemos que hacerlo para la empresa partner. En este sentido, tenemos que rellenar con el nombre corto, con la razón social, identificar dónde se encuentra ubicada. Nos va a preguntar de nuevo cuál es el tipo de organización y de vuelta todas las preguntas que se hicieron para la empresa coordinadora. En este caso también se va a hacer para la empresa partner. Una descripción de la expertise. Y aquí de nuevo nos pregunta cuál es el título del subproyecto, en este caso, que va a desarrollar la empresa partner. Aquí podemos ver un cuadro comparativo una comparación en el fondo de cómo se ve y la diferencia que existe entre el coordinador del proyecto y en este caso el capítulo 2 que sería para el partner, ¿sí?
Soy tan pesado con esto porque en verdad nos ha pasado antes que vuelven a repetir en estos apartados el mismo título del proyecto en conjunto y se rellena con las mismas actividades que tiene el proyecto, pero en conjunto. Y en este caso es súper importante poder determinar qué actividades va a desarrollar cada empresa. Y el formulario se repite, eh, tiene hasta 8 capítulos, es decir, que pueden incorporar hasta 8 empresas partner que van a conformar el proyecto en su totalidad. Em, Eso por mi parte. Yo creo que quizás hay varias preguntas, así que a través de preguntas y respuestas podemos estar respondiéndolas. Gracias. Sí, sí, ahí para los dos, para José y Cristian, recibimos ciertas consultas. Voy a ir leyendo las que recibimos y a su vez también vamos a ir comparando todas las que vayan llegando. Respecto a la ficha de perfil de proyecto, ¿esta tiene alguna ponderación positiva respecto a la postulación o hay algún beneficio extra el realizarla? No, ninguno, porque es optativo y es para es para apoyarlos en que la postulación final sea realizada de la mejor manera, pero no tiene un beneficio adicional en cuanto a que dé más puntos para obtener el cofinanciamiento o priorizarlo porque postuló y envió su, o sea, digamos, no es como que prepostuló, sino que mandó su perfil, no. El beneficio es mejorar la postulación final. Eso es lo que buscamos. Perfecto. Otra consulta que nos hace Andrés es si es posible postular Clay Valida SIM y bueno, aquí indica el Clay Valida o a otro instrumento que nosotros tengamos en la gerencia. ¿Es compatible la postulación de ambos instrumentos? Si quieres respondo yo, sí, la respuesta Dale. es sí, es compatible siempre y cuando no se identifique duplicidad. Es decir, que el mismo proyecto esté postulado a diferentes instrumentos. ¿Sí? Perfecto, gracias José. Y ahora respecto a, bueno, Simón hace una pregunta si es, ¿tiene algún beneficio trabajar con pymes alemanas que con grandes empresas? Pasa es que tú puedes, a ver, el beneficio, si yo postulo con una pyme alemana, perdón, el beneficio es que yo no, es una relación uno a uno, pero si postulo con una empresa grande alemana, necesariamente en la postulación que se le va a exigir a la empresa alemana, se debe incluir una pyme alemana. Entonces tú necesitas tener más de un partner alemán, tener dos. Por eso, o sea, es de alguna manera recomendable buscar a una pyme alemana directamente, ya que los alemanes buscan sofisticar a las pymes, ¿no? De su mercado, porque las empresas grandes alemanas están mm, altamente desarrolladas. Pero en términos de recursos, de lo que se financia, del proceso de evaluación, es exactamente el mismo en los dos casos. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Ahora tenemos otra consulta respecto a si se puede conocer o está el listado de estas empresas que obtuvieron el financiamiento en postulaciones anteriores. Ahí si quieres yo puedo dar la respuesta. Es sí, tenemos una página que se llama Data Innovación, donde ustedes pueden encontrar un listado de todas las empresas que obtuvieron financiamiento no solamente en el CREI Valida SIM, sino en otros instrumentos que tenemos en la gerencia. Bueno, siguiendo con las otras consultas, ¿qué tamaño es una pyme en Alemania? ¿Cómo podemos identificar qué es pyme en este país? Menor o igual a 499 trabajadores y no menos de 15 trabajadores. Las pymes alemanas, la- el tamaño de las empresas en Alemania, a diferencia de Chile, no se mide por el número de ventas, sino por el tamaño de trabajadores.
Perfecto. Ahora tenemos otra consulta de Pablo que dice, ¿un instituto de investigación es un project partner para efectos del formulario fase 2? El instituto es un partner porque puede ser una entidad colaboradora o puede ser un asociado al proyecto, pero si va a postular un instituto, necesariamente los alemanes exigen que venga con una pyme, entonces debe postular como beneficiario directo a la pyme en Alemania y podemos tener un project partner en Alemania, que en este caso es un centro de investigación o instituto, etcétera, etcétera. No sé, José, si quieres complementar. No, creo que quedó bastante claro. Voy a compartir en el chat en todo caso, porque el formulario que presenté trae en un enlace, ahí lo estoy compartiendo, donde se define qué se entiende por el tipo de organización en el fondo. Y ahí es una clasificación y podemos entender mejor cómo es una pequeña y mediana empresa. Perfecto, vamos a seguir con las consultas. ¿Puede ser una institución de investigación alemana y una pyme chilena? ¿El proyecto colaborativo? No, debe haber una pyme alemana y una personalidad jurídica chilena que cumpla los 24 meses de antigüedad o que tenga, perdón, y que tenga al menos una venta en los últimos 24 meses. Pero debe haber necesariamente una pyme alemana. Perfecto, ahora María Alicia nos consulta, ¿es posible postular 2 veces cada postulación con un proyecto distinto, pero misma consultora? Misma consultora. Entiendo que la pregunta va como si es posible postular el proyecto distinto y tengo las mismas empresas involucradas. Si el proyecto es distinto, no hay problema. Eh, Rodrigo consulta, ¿las empresas alemanas en cuestión están accesibles para contactarlas? Corfo ayuda a facilitar el acceso a alguna de ellas y al mismo tiempo se menciona empresas, pueden ser organizaciones alemanas o de cualquier tipo. Hay una plataforma Matchmaking, podríamos dejar acá el link, lo busco y lo dejo al tiro. Que justamente tiene un listado de empresas alemanas, ustedes se pueden registrar y pueden revisar las empresas alemanas que se han registrado en esa plataforma, porque pueden haber otras que no están y califican igual al ser pyme. Eh, Así que se los compartimos ahora, si no más tarde por correo, donde pueden revisar empresas alemanas, pero no tenemos un listado específico de empresas alemanas que ustedes puedan revisar. No es como que nosotros lo tenemos y tampoco lo tiene la agencia de financiamiento alemán, sino que es responsabilidad de los postulantes, ya sean chilenos o alemanes, de encontrar el partner adecuado. Perfecto, ahí también en el chat les dejé la plataforma que indicó Cristian. Eh, bueno, Gracias, ahí Cata. María Alicia no hace la consulta. Bueno, la vinculación con las empresas alemanas ya acaba de responder Cristian, es por su parte. Se facilita esta plataforma para que ustedes puedan eh, introducirse en ello, pero debe ser realizada por ustedes. Los requisitos, Andrés pregunta, los requisitos para las empresas alemanas es de ser pyme, menos de 499 personas y una venta, alguna venta. Es Eso que ser ya pyme. se No, es como ser tal pyme. indicó y Cristian, es solamente medido por el número de personas de la empresa, no las ventas. Tenemos una mano levantada, no sé si ahí nos da el pase, Cristian, o para que pueda esta persona realizar su consulta. Dale nomás, no hay problema. Vamos. Ya, Gonzalo, estás disponible para habilitar tu micrófono. Sí, buenas tardes. Em, las empresas pymes se catalogan entre 15 y 499. ¿Y eso es lo mismo que se le pide a la empresa chilena o la empresa chilena se rige por la norma chilena, en el fondo menos de 25.000 UF de venta? La empresa chilena se rige por la normativa chilena, que es por nivel de venta según el Servicio de Impuestos Internos. Por eso cuando tú postulas
se solicita los formularios del F29 y con eso nosotros medimos venta y nivel, etcétera. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos otra consulta de Andrés. ¿A la empresa alemana se le pide alguna antigüedad? No, ¿Ya? que Ese debe ser requisito es solo pyme. para Chile. Sí. Y por último, Vasco pregunta, en las fases se define que las empresas no pueden estar relacionadas. ¿Qué criterios hay o algún criterio en específico que establece este tipo de relación? ¿Participación, contrato u otro? Ahí, primero ahí recomiendo revisar las bases administrativas generales que se define la relación entre empresas. Pero lo voy a explicar de alguna manera con un ejemplo práctico. Supongamos, tú tienes que va a postular, por ejemplo, Bosch Chile con Bosch Alemania. Eso es empresa relacionada. Esa postulación es inadmisible porque al final lo que está postulando es la matriz con la empresa filial. Lo que nosotros buscamos, siguiendo con el ejemplo, es que postule Bosch Alemania, por ejemplo, con Copec. Y ahí tenemos dos empresas totalmente independientes. ¿Ya? Yo sé que mencioné un ejemplo ahora de empresas grandes, pero quiero que se entienda la lógica de cuando hay una relación previa entre empresas y cuando ya tenemos una empresa, una relación totalmente independiente entre las empresas y que se conocieron para postular o bien a lo mejor venían negociando de manera previa o tal vez simplemente hicieron negocios en un periodo y ahora quieren postular, que también es válido. José, si quieres complementar, dale nomás. Sí, no, reforzar más que nada las bases administrativas generales establecen cómo se define una empresa relacionada. Supongo el ejemplo que acabas de dar, también se incorpora a estos criterios ser pariente, ¿sí? Pariente, o sea, relacionado por sangre o por matrimonio, y participar en sociedad. Eso, o decir, si tienen participación en sociedad en conjunto, también se determina que es una empresa relacionada. ¿No? Simón hace otra consulta respecto a la fase 2 de postulación. Es si la empresa que envía es automáticamente el coordinador y el otro país pasa a ser como partner. ¿Cómo se define eso en cuanto al envío de esa información? ¿Cómo se Dale, define el coordinador? ¿Quién es el que envía efectivamente la postulación? dale, a lo mejor debimos lo explicado un poquito en la presentación, pero no importa. Pero lo explicamos ahora. Un proyecto internacional tiene dos empresas partners y entre las dos forman un consorcio. Las empresas, voy a seguir con el ejemplo Bosch Copec. Bosch Copec definen a un coordinador. Supongamos es Copec. Entonces Copec es mencionada como empresa coordinadora en el formulario en inglés. Y como project partner en este caso va a venir Bosch. Pero es una definición de las empresas. Ahora bien, luego, cuando vamos a postular al CRE Valida SIM, debe venir este documento, independiente si Copec es coordinador o si es project partner. Debe venir igual. Porque, ¿por qué es importante que esté y por qué es obligatorio que esté? Porque con eso validamos que hay un trabajo previo colaborativo y segundo, revisamos el proyecto, la postulación nacional y también tomamos en consideración el proyecto global para darle contexto a lo que nos están postulando en el CRI Valida SIM. Hay veces que necesitamos ese insight para poder evaluar el proyecto correctamente, para poder entender lo que está como actividad I+D, por qué esta metodología, etcétera, etcétera. Independiente de eso, sean project coordinators o project partners, deben enviar la postulación global, el Proposal Agreement Form, en, en la postulación de Charlie de CRI Valida SIM. Y es igual en Alemania.
Bosch, supongamos que es partner, va a tener que entregar ese documento. Si es Project Coordinator, va a tener que entregar ese documento, ¿ya? Para que se entienda. En los proyectos internacionales siempre hay un Project Coordinator, que es que lidera, en este caso, la postulación, y hay un Project Partner que apoya el desarrollo también y viene el trabajo en conjunto entre las dos empresas. Gracias, Cristian. Y bueno, María Alicia nos hace ahora una consulta respecto a cuál es el fondo que está habilitado para esta postulación y cuántos son los proyectos efectivamente que se van a financiar. Ella entiende que son casi 700 millones y que habrían 3 proyectos por financiar con ese monto máximo. Y un poco a dar esa indicación si eso fue lo que se presentó. A lo mejor hubo un poco de confusión con los resultados. Lo que presentamos fueron 4 proyectos que se han financiado desde 2023 a la fecha y que hemos entregado cerca de 660 millones en total. Em, Eso no quiere decir que tengamos solamente recursos para 3 proyectos ahora y que se entregan 700 millones. Lo que entrega Corfo son 220 millones como tope de proyecto, dependiendo también del tamaño de la empresa. Em, pero si son 8 buenos proyectos y los 8 cumplen con los umbrales requeridos en las bases, es decir, tener una nota promedio sobre 3,5 y tener por lo menos un 3 en cada ítem, em, los proyectos van a ser financiables, ¿ya? Lo importante es que la postulación sea correcta. No piensen en, chuta, se van a financiar solamente 5 proyectos o hay tantos recursos. No se mide así, la verdad, ¿ya? Lo que medimos es, hay una escala y luego, cuando ya tenemos nuestros resultados, conversamos con nuestros partners alemanes y evaluamos si ellos están apoyando la misma cantidad de proyectos, si son los mismos proyectos, si son menos, etcétera, etcétera. Y ahí finalmente comunicamos los proyectos que vamos a financiar y que por tanto son los adjudicados. Perfecto, gracias, Cristian. Ya estamos en la hora, pero vamos a dar permiso ahí para que Enrique pueda dar su consulta y ya con eso estaríamos terminando el apartado de consultas. Enrique, Dale. adelante. Gracias. Hola José, hola Cristian. Gracias por la información. Una consulta sobre el tema de la propiedad industrial. Como nosotros estamos desarrollando innovación en nuestra área, quisiera ver si la innovación está protegida en el momento que uno hace la interacción con la otra empresa alemana y también el proceso. Ya que tú sabes cómo este tema de la protección industrial y también intelectual, de las cosas que se están realizando en temas de innovación, nuevos procesos, nuevos productos. Entonces, quisiera ver si los proyectos está protegida la propiedad industrial o hay que meterlo como dentro del costo del proyecto. Gracias. Si quieres respondo Eh, yo, Cristian. dale, dale. Sí, bueno, primero aclarar que las agencias, tanto SIM como Corfo, por mandato en el fondo, no podemos, o sea, estamos obligados a mantener la propiedad intelectual de las empresas. Esa propiedad es de las empresas y nosotros no filtramos ningún tipo de información. Así que en términos de la evaluación o de la información que nos hagan llegar a nosotros, no va a haber ningún tipo de filtración. Ahora bien, la información que se ceda entre la empresa alemana y la empresa chilena, eso es comunicación entre privados en el fondo. Y en ese sentido, nosotros no podemos intervenir. Sí es recomendable y súper buena la pregunta que haces, porque en general cuando se desarrollan nuevos productos, cuando hay un desarrollo tecnológico, se incorporan actividades que van en busca de la protección de la propiedad intelectual. En general, lo primero que se hace es un estudio de cuál es la mejor forma de hacer esta protección, considerando si directamente vamos a un patentamiento o si el secreto industrial quizás es la mejor opción. Pero eso, como te digo, entre empresa chilena y entre empresa alemana es un tema de comunicación entre privados. Perfecto. Bueno, ahí para recalcar, esta grabación del webinar se va a encontrar disponible en la página
de la ficha de este instrumento y también destacar que cualquier duda o consulta la pueden hacer a través del correo difusión innova@corfo.cl o directamente a cristian.casanueva@corfo.cl. Así que ya terminamos el apartado de consultas y preguntas, así que te doy el pase a ti, Cristian, para finalizar. Gracias, Cata. Bueno, agradecerles a todos por estar con nosotros. Cualquier duda o consulta, por favor, se pueden comunicar directamente. Tanto José, Catalina y yo estamos disponibles para apoyarlos. Si ya tienen un partner alemán, los invito por favor a contactarnos porque ya podemos empezar a moldear de alguna manera la postulación, apoyarlos. Y un tema antes que lo olvidé de mencionar, este llamado está abierto en la modalidad postulación permanente. Es decir, si ustedes postulan, digamos, mañana y el proyecto es rechazado, ustedes pueden volver a postular, ¿ya? Pueden postular el proyecto cuantas veces sea posible de aquí hasta el 31 de marzo, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Así que eso, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Muchas gracias, que estén bien.